A veces, pensamos que la violencia en la escuela solamente ocurre cuando existen golpes o insultos directos. Pero también existe una violencia silenciosa, una que se normaliza todos los días mediante comentarios, actitudes y prácticas que excluyen a quienes son diferentes. Bienvenidos al podcast Los docentes que cuidamos a Paola. Un espacio de reflexión dirigido a docentes y futuros docentes, donde analizaremos cómo la escuela puede convertirse en un lugar de inclusión o de exclusión. Somos González Hernández Jessica Stephanie, Y su servidor García de la Sánchez Ángel Alexander. estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Y en el episodio del día de hoy hablaremos sobre el lugar o no lugar del otro dentro de la escuela, el papel del docente como figura de poder y la reproducción de estereotipos de género en las infancias. Todo esto a partir de una situación cotidiana que puede parecer pequeña, pero que refleja problemáticas profundamente normalizadas dentro del contexto escolar. Contextualizamos el caso y es que Emiliano es un alumno de 4º grado de primaria. Es un niño tranquilo, participativo y creativo. Le gusta dibujar, bailar y convivir con sus compañeras durante el recreo. Sin embargo, algunas de sus conductas comenzaron a ser señaladas por otros compañeros. Comentarios como pareces niña, eso no es de hombres o deberías de jugar al fútbol comenzaron a repetirse constantemente. Lo más preocupante fue que algunas personas adultas dentro de la escuela también reforzaban estas ideas sin darse cuenta. En ocasiones, cuando Emiliano quería participar en ciertas actividades, algunos docentes le sugerían acercarse más a los niños o realizar actividades consideradas más apropiadas. Y así, poco a poco, Emiliano comenzó a cambiar. Dejó de participar tanto en clase y evitaba convivir durante el recreo. Comenzó a sentirse inseguro dentro de su propia aula. Y, aunque físicamente seguía presente, emocionalmente parecía desaparecer poco a poco del espacio escolar. Lo más preocupante de situaciones como esta es que muchas veces pasan desapercibidas. Incluso pueden parecer normales dentro de la vida escolar. Y precisamente ahí se encuentra el problema. Porque cuando ciertas prácticas se repiten constantemente, dejamos de cuestionarlas. Comentarios, bromas o formas de organizar las actividades escolares terminan construyendo ideas sobre quién puede participar, cómo debe comportarse una persona y qué conductas son aceptadas. Sin darnos cuenta, la escuela puede convertirse en un espacio donde algunas infancias sienten que deben modificar quiénes son para poder pertenecer. La escuela debería ser un espacio donde todas las infancias puedan sentirse seguras, escuchadas y valoradas. Sin embargo, muchas veces las diferencias provocan exclusión. Cuando una persona siente que debe cambiar su forma de hablar, actuar o convivir para ser aceptada, comienza a ocupar un no lugar dentro de la escuela. En el caso de Emiliano, el problema no era solamente la burla de algunos compañeros, sino el sentimiento constante de no encajar. Y esto sucede más seguido de lo que pensamos. Hay estudiantes que dejan de participar por miedo a ser juzgados, otros prefieren guardar silencio o incluso aislarse completamente. Muchas veces pensamos que todos los estudiantes viven la escuela de la misma manera. Pero la realidad es que cada estudiante experimenta el espacio escolar desde sus propias vivencias, emociones y contextos. Mientras algunos estudiantes participan libremente, otros sienten miedo constante a ser juzgados. Y eso afecta directamente su aprendizaje, autoestima y convivencia. Cuando Emiliano comenzó a recibir comentarios sobre su forma de jugar o expresarse, poco a poco comenzó a limitarse. Ya no levantaba tanto la mano Evitaba participar frente al grupo. e incluso comenzó a convivir menos durante el recreo. Esto demuestra que la exclusión no siempre es visible. A veces ocurre silenciosamente, hasta que la persona comienza a sentirse completamente sola dentro del espacio escolar. De acuerdo con Sandra Guido Guevara, reconocer al otro implica comprender que cada persona tiene formas muy distintas de vivir, sentir y expresarse dentro de los espacios educativos. Sin embargo,
Muchas veces la escuela intenta homogeneizar a los estudiantes, esperando que todos actúen de la misma manera. Y cuando alguien rompe esas expectativas, comienza a ser visto como diferente o incluso como alguien que no encaja dentro del grupo. Guido Guevara menciona que la educación debería construirse desde el reconocimiento del otro y no desde la negación de las diferencias. Y creo que algo importante es preguntarnos, ¿cuántas veces como docentes realmente escuchamos cómo sienten nuestros estudiantes? Exacto, porque muchas veces prestamos atención únicamente al rendimiento académico. Pero dejamos de lado las emociones, la identidad y la forma en que viven la convivencia escolar. Y cuando un estudiante no se siente seguro emocionalmente, también se afecta su aprendizaje. El papel del docente tiene una gran influencia en la construcción de relaciones dentro del aula. Las y los docentes no solamente enseñan contenidos académicos, también transmiten valores, ideas y formas de convivencia. Por eso cualquier comentario o acción puede impactar profundamente en la autoestima y la identidad del alumnado. Muchas veces, sin intención, los docentes reproducen prácticas que refuerzan estereotipos de género. Por ejemplo, separar actividades para niños y para niñas, asignar ciertos roles dependiendo del género o hacer comentarios relacionados con cómo debería comportarse una persona. El problema es que estas acciones terminan legitimando ideas de exclusión. Cuando una figura de autoridad valida ciertos comportamientos, el alumnado aprende que esas actitudes son correctas. Y, aunque muchos docentes no buscan dañar, es importante reconocer que también formamos parte de la estructura social que hemos aprendido durante años. Por eso resulta fundamental cuestionar prácticas que antes parecían normales. Educar también implica reflexionar sobre nuestras propias acciones y comprender cómo afectan a otras personas. Rosas Covarrubias y Hernández Aguirre explican que muchas experiencias de alteridad dentro de la escuela normal y las escuelas de práctica surgen precisamente cuando algunas identidades o formas de expresión son vistas como ajenas o incorrectas. Esto demuestra que la alteridad no solamente está presente entre estudiantes, sino también la manera en que las instituciones educativas reproducen ciertas normas sociales. El docente tiene una gran responsabilidad dentro del aula, porque representa una figura de autoridad. Y muchas veces los estudiantes validan comportamientos dependiendo de cómo actúa el maestro o la maestra. Por ejemplo, si un docente ignora una burla o se ríe de ciertos comentarios, el grupo entiende que eso está permitido. Incluso pequeñas acciones pueden marcar una diferencia importante. Como permitir que todos participen en cualquier actividad sin relacionarla con el género. O intervenir cuando existen comentarios que afectan emocionalmente a un estudiante. Educar también implica construir espacios seguros y respetuosos. ¿Qué ocurre cuando una infancia siente miedo de mostrarse tal como es? ¿Qué sucede cuando un estudiante aprende que, para ser aceptado, debe ocultar partes de sí mismo? Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a reflexionar sobre el verdadero impacto de nuestras acciones dentro del aula. Los estereotipos de género limitan la libertad de infancias para desarrollarse plenamente. Desde edades muy tempranas, muchas niñas y niños aprenden que actividades deben realizar según su género. Y cuando alguien rompe esas expectativas, suele recibir críticas, burlas o rechazo. En el caso de Emiliano, las consecuencias comenzaron a reflejarse emocionalmente. Perdió su seguridad, dejó de participar y comenzó a sentirse incómodo dentro del aula. Los estereotipos de género no solamente afectan la convivencia. También limitan las oportunidades de desarrollo de las infancias. Por ejemplo, algunos niños dejan de participar en actividades artísticas por miedo a ser juzgados. Y algunas niñas dejan de participar en deportes o actividades de liderazgo porque creen que no les corresponde. Esto demuestra cómo las ideas tradicionales de género siguen presentes dentro de muchos espacios educativos. Rosas Covarrubias y Hernández Aguirre recuperan experiencias donde los estudiantes normalistas identifican cómo algunas personas llegan a sentirse invisibilizadas o incluso excluidas por no responder a las expectativas sociales de género. Y eso es justamente lo que ocurre con Emiliano.
Poco a poco, comienza a modificar su comportamiento para evitar críticas y sentirse aceptado dentro del grupo. La escuela debería ser un espacio donde cada persona pueda desarrollarse libremente y descubrir sus capacidades sin miedo al rechazo. Paulo Freire menciona que la educación nunca es neutral, ya que siempre influye en la manera en que comprendemos al mundo y nos relacionamos con otras personas. Por otro lado, Judith explica que muchas ideas relacionadas con el género son construcciones sociales que aprendemos y repetimos constantemente dentro de diferentes espacios, incluyendo la escuela. Asimismo, Carlos Sinclair señala la importancia de reconocer al otro desde su diferencia y no desde la normalización o la exclusión. En relación con esto, Sandra Guido Guevara plantea que reconocer al otro dentro de la educación implica aceptar que las diferencias forman parte de la experiencia humana y que no deberían convertirse en motivos de rechazo o discriminación. También Rosa Covarrubias y Hernández Aguirre recuperan experiencias donde estudiantes normalistas identifican cómo ciertas prácticas escolares generan procesos de exclusión hacia quienes no cumplen con las expectativas sociales establecidas. Estas reflexiones nos permiten comprender que muchas acciones que parecen normales dentro de la escuela pueden afectar profundamente la identidad, participación y bienestar emocional de las infancias. Además, Paulo Freire plantea que la educación debe permitir la reflexión crítica sobre la realidad y no solamente reproducir ideas ya establecidas. Tal vez, muchos estudiantes nunca dirán directamente que se sienten excluidos, pero lo expresan en sus silencios, en su miedo a participar o en la forma en que poco a poco dejan de mostrarse tal y como son. Tal vez, el problema no es que algunas infancias sean diferentes, sino que, durante muchos años, la escuela ha intentado reducir la diversidad para ajustarla a una sola manera de ser, convivir y expresarse. Como futuros docentes, tenemos la responsabilidad de construir aulas donde todas las personas puedan sentirse reconocidas y valoradas. Aulas donde nadie tenga que esconder su identidad para sentirse aceptado. Porque la educación debería ser un espacio para acompañar. Y no para excluir. No buscamos tener modelos, tener personas que sean similares, iguales, tener simplemente un molde que se repite una y otra vez. Buscamos apreciar las diferencias y lo significativo e importante que hace a cada persona ser tal y como es, lo que lo hace especial, lo que lo hace ser como es, sus gustos, sus tradiciones, las formas en que hablan o incluso la forma en que nos expresamos. Porque educar también significa cuidar al otro. Después de reflexionar sobre situaciones como la de Emiliano, también es importante reconocer que muchas veces las infancias solamente buscan sentirse aceptadas dentro del aula. Sentirse escuchadas, tomadas en cuenta y libres de participar sin miedo a ser juzgadas. Y aunque parezcan pequeñas, las acciones del profesorado pueden marcar profundamente la manera en que un estudiante se percibe a sí mismo. Un comentario puede generar inseguridad, pero también una palabra de apoyo puede convertirse en un espacio de confianza. A veces, olvidamos que la escuela no solamente enseña matemáticas, lectura o ciencias. También enseña formas de convivir, de mirar a los demás y de comprender las diferencias. Por eso, resulta tan importante construir ambientes donde todas las personas puedan sentirse parte del grupo. Ambientes donde las diferencias no sean motivo de burla, rechazo o discriminación. Sandra Guido Guevara habla sobre la importancia del reconocimiento del otro dentro de la educación. Y reconocer al otro significa entender que cada estudiante tiene experiencias, emociones e identidades distintas que también merecen ser respetadas. Muchas veces, la exclusión ocurre cuando intentamos que todas las personas encajen en una sola forma de ser o actuar. Y ahí es donde la educación pierde una parte importante de su sentido humano. Porque educar debería significar acompañar las diferencias y aprender de ellas. Rosa Covarrubias y Hernández Aguirre muestran cómo muchas experiencias escolares pueden hacer que algunas personas se sientan invisibles o fuera del lugar.
Y eso nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como futuros docentes. La responsabilidad de crear espacios más inclusivos, más conscientes